tenemos efectos, distorsionar, ok, distorsión libre. Por ejemplo, esto es un panel en la cual tú puedes hacer que se distorsione un objeto. También puede ser una palabra o una sola letra, ok. Le damos ok y sigue siendo en realidad un triángulo, pero está deformado por el efecto. ¿Qué significa que está deformado por efecto? Sucede que cuando vas a apariencia, aquí está el efecto, distorsión libre. Entonces tú puedes desactivarlo y retornas al objeto principal. ¿Ok? Ahora, entonces, si desactivo acá, puedo venir a este objeto, ingresar y escribirle una palabra. Entonces, por ejemplo, la letra A es la que más se parece. Por ejemplo, vamos a adaptar por aquí. Ahí está. Salgo de la capa. Ok, es un solo, debería ser un solo elemento. O si no, a ver, control X, voy a ingresar otra vez. Vamos a ver si se adapta. Bueno, sigue estando afuera. Ah, ya, vamos a ver si selecciono los dos y agrupamos. Ok, salgo de aquí. Ah, ya, pierde su entorno de efecto. Ok, entonces tendría que volver a distorsionarlo. Ok, distorsión libre. Y se deforma ahí. Entonces, si vuelvo a ingresar, puedo cambiar por otra letra. Salgo de aquí y sigue siendo editable, ¿no? Entonces, a ver. Y si vengo acá, desactivo esto, lo retorno nuevamente. Ven, entonces, una vez que das un efecto, tienes la capacidad de poder quitárselo o ocultar temporalmente. ¿Ya? Eso te va a servir bastante al momento que estás manipulando o haciendo o añadiendo más objetos. A ver, vamos a poner otro, vamos a dejarlo esto por aquí y realizo otro triángulo. Vamos a darle otro color. Ya. Por ejemplo, efectos, ya hemos visto torcer. Función engordar es para, digamos, como si estuviese inflando un globo, ¿no? Al objeto. Miren, podemos hacer de que hasta cierto punto se va a hinchar, ¿no? Por los bordes sobre todo. Entonces llega un punto en que se cruzan porque ya no ya rompió el límite. ¿Ok? Y obtenemos otra forma. Y lo mismo podemos hacer para poder, digamos, como que comprimirlos, ¿no? Pero a la vez las esquinas se, mm, se estiran demasiado. ¿Ok? Ya, voy a ver, más o menos así. ¿Ya? A ver, vamos a duplicar esto y se lo vamos a quitar. A ver, ¿dónde estás? Este acá. ¿Ya? Dentro de efectos, por ejemplo, el otro caso era ajustar. No, había uno más. Ah, ¿dónde estás? Uncir, engordar. Bueno, va a depender mucho de los objetos. Ya. A ver, otra de las cosas que se utilizan acá, por ejemplo, son desvanecer, garabatear, redondez y sombra paralela. A ver, desvanecer. Ok, de repente acá no se nota mucho, pero si le empezamos a dar el radio, podemos hacer este tipo de efecto. Ok, esto he visto, por ejemplo, que lo utilizan para mostrar un objeto que tiene cosas detrás o están mucho más detrás de ese objeto. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo esto por aquí y luego tengo este objeto, en lo que viene a ser la fotografía, eh, el fondo
normalmente sí se desenfoca, ¿ya? Entonces, para hacer esa simulación de que un objeto está encima de otro o está mucho más atrás, puedes desenfocar los objetos. Lo mismo sucede si lo pones también desenfocado encima. Eh, no sé si por aquí encontré uno de esos. Am, tendré que ubicar algo parecido para poder ver que me entiendan un poco más. Ok, de repente si lo... Ah, ahí está, como esto, miren. ¿Ven? Esto está al frente y lo detrás tiene un poco de desenfoque y acá más desenfoque. ¿Ven? Se va desenfocando. Ya, pero este desenfoque que está acá está basándose solamente de la forma hacia adentro. ¿Ya? Entonces, si yo manipulo esto, el desenfoque va a ser basándose del borde hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ese es desvanecer. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos efectos. Otra cosa que más se utiliza dentro es el tema de las sombras. A ver, vamos a pasar por acá. Garabatear, miren, hace de que el objeto sea creado mediante unos trazos. ¿Ok? Entonces, acá tú tienes el control de decirle, por ejemplo, no, quiero que el trazo sea por acá. O que empiece de abajo hacia arriba. Entonces, tú le puedes dar la posición que deseas. Y también aquí hay otras características. Aquí hay otros modos de garabatear, ¿no? Entonces, acá te dice infantil, se supone que es una persona, un niñito, ¿no? Que ha pintado, pero como no sabe pintar mucho, pues te muestra algo súper random, ¿no? Al momento de querer pintar, ¿no? Denso, suelto, moire. Esto es como que normalmente los pintores hacen trazos así, muy, muy rectos y casi, casi precisos. ¿Ok? Enfocado es cuando haces el llenado mucho más intenso. Bosquejar es para hacer trazos más livianos. Enmarañar, decorativos, apretado, es muy finito esto, pero te puede servir para hacer un relleno, ¿ok? O un background. Y por acá tenemos zigzag, ¿no? Que es, trata de llegar al borde y no pasarse de eso, pero es una sola línea, ¿ok? Estos son los ajustes, pero tú lo puedes variar acá. Puedes hacer que sobrepase, puedes hacer que se pinte más. Bueno, acá tendríamos que hacerlo más delgado para que se pueda notar. A ver, a ver. ¿Dónde está? Bueno, curvaturas. Vamos a quitar esto un rato porque quiero que se note más que todo. Bueno, ponemos al centro y acá hay variaciones. El espaciado y aquí hay variantes. ¿Ok? Ahora miren, vamos a aplicar esto a letras. Vamos a poner esto por acá y ponemos un texto. ¿Ok? Ahí está la letra y vamos a efectos, estilizar, garabatear. ¿Ok? En las letras se transforma diferente, perdón, se muestra diferente, pues por el hecho de que son letras, no son individuales, entonces es menor la información y va basándose del efecto que nosotros le vamos dando. ¿Ok? Por ejemplo, Moire se nota mejor todavía la letra, bosquejar, casi nada, apretado, eso sí se ve bastante interesante el formato. ¿Ok? Entonces podemos encontrar este tipo de efecto y nos puede servir para algunas ocasiones. ¿Ok? ¿Puedes hacerlo más fino? Claro que sí. Ya. Vamos a hacer un polígono, pero con más lados. Listo. En este caso, por ejemplo, redondear vértices. Ya. Este efecto en realidad se usaba antes del hecho de que se tiene este control, ¿no? Este control hace esto, ¿no? Redondear. Ya, veamos cómo funciona el otro. Efectos, estilizar y le damos redondear vértices. Acá te dice un número, tú puedes ponerlo por número, 10 píxeles. Y también hace lo mismo.
¿ok? Ese redondez que le damos lo puede hacer mediante efecto, ¿ya? Pero ya con una medida más estándar. Luego tienes resplandor exterior, resplandor interior, ¿ok? A ver, para eso necesito otro color. Vamos a hacerlo con un gris, más o menos por acá. Y miren lo que va a pasar. Voy a irme a efectos, estilizar, resplandor exterior. ¿Ok? Aquí sale un pequeño panel y te dice en qué modo lo quieres trabajar. Voy a dejarle normal y aquí voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea celeste. O bueno, ok. Y luego acá trabajo dos cosas. La opacidad, que viene a ser la cantidad o la transparencia que se le va a estar dando. Si quieres ponerle 100, es prácticamente que no tiene opacidad, pero en realidad sí llega a tenerlo porque va de 100 hacia cero, ¿ok? Se va desenfocando, se va perdiendo poco a poco. Y cuando empezamos a ampliar, esto es para poder ampliar el tamaño, ¿ok? Entonces tenemos este resultado. Esto lo voy a poner por acá. Ahora, claro, en blanco no se ve mucho, pero si le ponemos un fondo oscuro, por ejemplo, un totalmente negro aquí, bueno, eso no es negro, aquí es negro recién, y ponemos organizar, enviar atrás, ok, ahí sí se nota el efecto mucho mejor, ok, esto es resplandor. Ahora voy a duplicar esto y lo voy a poner acá, y a ver, con blanco se nota más, miren, se ilumina, parece que se iluminará bastante, ¿no? Pero simplemente es el efecto. A ver, en este caso voy a deshabilitar esto y ya. Ahora voy efecto, estilizar, resplandor interior. Ok, dice modo trama, lo pongo normal, el mismo color celeste, ahí está. Y la opacidad le voy a poner igual 100. Y el desenfoque lo voy a desenfocar de acuerdo a su medida. Más o menos 15. Ok, dice del borde, empieza del borde hacia adentro. ¿Ok? Entonces ya tienes un nuevo efecto. O sea, si dibujas una persona y le puedes hacer este efecto, claro que sí. Y el otro es el modelo centrar. O sea, el sombrero se va desde el centro hacia los costados. Entonces los costados son los que son transparentes, blancos. Basándome solamente en resplandor. No, no es un color, ¿ya? Es un resplandor. Y en este caso normalmente se hace con borde. Así. ¿Ok? Entonces la diferencia entre uno y otro es que aquí le estamos haciendo un borde interior, perdón, un resplandor interior y este es resplandor exterior. Ahora miren, voy a coger esto, voy a ponerlo por acá y lo voy a duplicar hacia adentro. Uy, a ver, ahí. Uy, ¿por qué no me hace caso? Ya está. ¿Listo? Miren, entonces ya, voy a hacerlo más pequeño. Así. Y aquí voy a resplandor interior y voy a reducir esto. Listo. Ahora voy a seleccionar ambos y voy a generar un motivo. Perdón, una fusión. Entonces, fusión, crear y luego efecto, perdón, fusión, opciones de fusión. ¿Ok? Acá puedo decirle cuántos quiero y le doy OK. Ven, el resplandor se aplica a uno de ellos, ¿no? Perdón, a cada uno de ellos y se va replicando y se va haciendo más pequeño. ¿Ok? O sea, obedece de acuerdo a la función que estamos haciendo. ¿Listo? Creo que tiene un borde. Vamos a ver. No, no tiene borde. Parece extraño. De todas maneras, a ver. Es transparente acá. Ya. Bueno, vamos a dejarlo así. Creo que si se exporta ya no se va a mostrar así. ¿Listo? Ok. En el caso del grande, a ver. Voy a darle apariencia, resplandor.
y vamos a ampliar esto. A ver, hasta 40. Uy, ¿qué se pasó? Quería que desapareciera, pero bueno, no desaparece esa línea. Vamos a dejarlo por acá. ¿Ok? Ya. Otra de las cosas, bueno, en el caso de sombras, vamos por acá. Voy a ver, vamos a ver qué quitamos. Esto de acá voy a quitar para que no me... Ah, mejor. Vamos a crear una capa. Esto lo voy a bloquear y oculto. Y creo una nueva capa. Ok, ahí está. A ver, en el caso de un elipse, vamos a ver. Color amarillo, está bien. Tengo una opción. Miren, efectos, estilizar, sombra paralela. ¿Ok? Se comporta muy parecido al resplandor, solamente que el sombra paralela genera sombra. ¿Ok? Miren, o sea, si yo lo pongo acá, esto de acá lo que hace es lo mismo que el resplandor, la cantidad. ¿Ok? Lo otro viene a ser la posición de la sombra. Ok, yo puedo hacer que ambos sobresalgan y aquí está la sombra, ¿no? Luego viene el desenfoque. El desenfoque es para poder ampliar la sombra. Listo, en este caso voy a dejar esto en cero para que la sombra vaya justo detrás del objeto que está ahí. ¿Ok? Y al final le damos OK. Ahora, este elemento, ¿no? Ya tiene su propia sombra. Lo estoy duplicando y lo voy a poner más pequeño. Ahí está. ¿Ok? Y a esto voy a hacerle efecto, perdón, fusión. Ya, ahora me sale si es por la cantidad. Vamos a ver acá. ¿Dónde estás? Motivo, fusión. Vamos a ver. Ah, ok. Ya, vamos a ver acá. Acá sí está consumiendo bastante memoria porque la sombra en sí sí se, consume demasiado esto. ¿Ya? A ver, vamos a retroceder. Al parecer el tema de la sombra, a ver, está ahí solo y está acá. Tendríamos que crearlo de acuerdo de forma manual para que te genere esto así. ¿Ok? Ahora, este objeto podríamos de repente transformarlo en busca, no, en distorsión. Y la sombra se comporta de acuerdo a la forma. ¿Ok? Ah, miren, algo de que sí siempre pasa es esto. Que, por ejemplo, no puedo seleccionar el que está detrás. Tengo que moverlo o agrandarlo porque la sombra se expande. De acuerdo a la medida que les damos, se va expandiendo. Así es que de repente, si no lo pueden seleccionar, sáquenlo un momento, trabajen en el siguiente y luego retornan. ¿Ok? Y esto lo pongo acá adentro. Ven, es una de las formas que podría hacerse. ¿Ok? Ya. Esto sí pesa bastante, así es que de acuerdo al tamaño se va... Al tener demasiada sombra también te da ese efecto, ¿no? De que la memoria de la PC se consume más. Ok, vamos a bloquear esto y lo ocultamos. Una nueva capa. Ahora, las sombras te ayudan mucho cuando tienes un texto claro con un fondo claro. ¿Ya? Recomendación siempre que tengan ese caso, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a poner la palabra blanco. Y te toca que esta letra tú la tienes que poner gris. Y ahí casi no se nota. ¿Ok? O de repente blanco, ¿ah? Puede pasar el caso de que tengas que ponerlo en blanco. Entonces, y en un fondo blanco, ¿cómo haces para poder que la persona vea que hay un texto ahí? Vas a efectos, estilizar, sombra paralela. Cuando le pones sombra, se separa, o sea, genera ese efecto, ¿no? Y hace que se note el texto que estaba ahí. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces puedes hacerlo así. Más o menos le he dado 26 puntos, ¿ya? 26 píxeles para que el efecto sobrepase de la información y se pueda ver. Esto de acá es editable, así es que puedes cambiar la letra que tú quieras. Y lo interesante de esto, que tú puedes, a pesar de que el fondo es blanco, sí se puede leer una letra blanca, ¿ya? Esto a veces lo he usado para lo que es publicidad. Cuando ponen una fotografía y la fotografía tiene muchos colores, le pongo efecto de sombra para que el texto sobresalga, ¿ya? Es un truco que podrían hacer, optar por ese caso, ¿no? O de repente el logo saben que es blanco y no le pueden cambiar el color, entonces el fondo se mantiene y le pones una sombra al logo. Dependiendo cómo sea, ¿no? El logo. Ok. Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, en el caso de sombras, las, el borde, miren. Voy a hacer un borde acá. Ok, acá hay un borde, solamente que no se ve. Vamos a darle un degradado. Ahí está. Perdón, un color. Ahí está el borde. ¿Ya? ¿Qué pasa con la sombra si solamente tengo borde y no tengo relleno? En este caso yo tengo relleno y por ende sale el efecto. En el caso del borde, miren cómo se comporta. ¿Ya? El borde pues, es como un relleno más y sí le afecta la sombra. ¿Ya? Voy a reducir acá para que se vea más compensado aquí. Y si nosotros le cambiamos de color, por ejemplo, que vaya también algo de amarillo, ¿ok? Podemos obtener como si fuera un resplandor. Por eso les decía que el resplandor y el borde se parecen mucho. Pero en realidad el resplandor es mucho más intenso, ¿ya? De todas maneras, si quieren hacer resplandecer algo, utilicen resplandecer porque tiene más control al momento de generar una iluminación. No usen la sombra. La sombra es para sombras, no para iluminar, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos. Eh, pero se puede hacer, o sea, no es que no se pueda, sí se puede también, ¿ya? A ver, ¿y qué pasa si yo tengo un objeto recortado? Por ejemplo, tengo este objeto, le voy a dar relleno, ahí está, ha perdido su efecto de sombra y voy a cortarlo por acá. Acá al centro lo voy a hacer, centro, centro. Y acá lo voy a recortar. Entonces, busca trazos, aquí está, recortar. ¿Ok? Y a este mismo voy a duplicarlo y lo voy a hacer más pequeño. Voy a darle ligeramente un color distinto para que se note y vamos a centrarlos. Ahí está. ¿Ok? Y ahora selecciono los dos. Miren, selecciono los dos y le voy a dar el mismo efecto de sombra paralela. En este caso voy a cambiar el color. Así es que retrocedo, estilizar sombra paralela y voy a cambiar el color gris o negro. Ahí está. Ven, en sombras es mucho más marcado. ¿Ya? Ahí está el efecto y luego más pequeño. Y esto de acá prácticamente te estoy dando el resultado del examen. ¿Ya? A ver, miren, el examen por si acaso es este de acá. ¿Ven? Más o menos así. Observen que la sombra está hacia arriba.
¿ya? Acá lo estoy haciendo en el centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la sombra vaya hacia arriba? Pues en ese caso tienes que mover o crearlo antes de que empieces a duplicar. Tienes que mover el- la configuración acá. En este caso, X no, sino Y. Tiene que ser hacia arriba. Entonces, cuando yo voy más píxeles, más números, la sombra se va hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en negativo. Entonces la sombra se va hacia arriba. Simplemente hay que disminuir la cantidad de sombra o el desenfocar tiene que ser menor. Ahí está el efecto. Aquí lo estoy haciendo bastante fuerte para que se note de repente si lo necesitan así. Pero cuando empieces a crearlo, el efecto más o menos te queda así. Voy a quitar este. Te queda más o menos así. ¿Ok? Y ahora, pero en el ejemplo o en el ejercicio no hay sombra externa. ¿Qué necesitas acá? Seleccionas todo, lo agrupas, haciendo acá, es objeto, agrupar, y luego generas otro círculo de aquí hasta el borde y generas una máscara. Entonces ya tienes más o menos este de acá. ¿Ven? Solamente que yo lo estoy haciendo adrede mucho más intenso, por eso se ve así. ¿Ok? A ver, ya le estoy dando la solución del primero. El segundo está bastante sencillo, ¿ya? Los demás también ya han hecho algo parecido a esto, solamente que con esferas, o con, perdón, con barras, ¿no? Acá está diferente, pero se puede hacer esto también. Ok, em, seguimos. Otra de las cosas, vamos a hacerlo ahora con un cuadrado, es el tema de, bueno, filtros. Eso es netamente filtros, vamos. A ver, es una combinación. Acá, por ejemplo, hay desenfoque, ¿no? Entonces ya vienen por defecto. Así es que esto no tiene mucha configuración adicional, así es que no lo voy a tomar por el momento. Ok, no hay muchas transformaciones acá. Pasemos un poco más abajo. A ver, marcas de recorte, rasterizar. La palabra rasterizar es que el diseño que tú lo has hecho se transforme en un JPG dentro de Illustrator. O sea, es como que se convierte en una imagen, ¿ya? Entonces, el rasterizar es eso, convierte esa imagen un diseño que has preparado, que está vectorizado, ¿ya? Es el inverso a lo que era vectorizar o contornear, ¿no? ¿Ok? Contornear objeto, trazado, contornear trazado, desplazamiento. Estas cosas de desplazamiento simplemente son para expandir el diseño, ¿ok? Una cierta cantidad de veces que necesites, ¿ya? ¿Y para qué me puede servir esto? Por ejemplo, en el caso de las letras. Miren, voy a duplicar esto y voy a quitarle la sombra. Voy a ponerle otro color. Ahí está. Y por ejemplo, quiero expandir. Miren, cuando las letras ya no pueden engrosarse más, por ejemplo, no le puedes aplicar más bold, sí le puedes aplicar algún efecto para que te ayude a mejorar o ampliar más. Por ejemplo, desplazamiento hace de que lo que ya no tienes bold le puedes aplicar con este efecto, ¿no? Puedes hacerlo poco o bastante amplio. Ahora, ¿para qué te puede servir esto? En realidad, por ejemplo, como un relleno. Vamos a hacerlo así. 20 píxeles, ¿ok? Miren, voy a duplicar esta letra. Y acá en desplazamiento voy a ponerle que sea ahora 10. Y le voy a cambiar el color. Y lo voy a poner acá encima. Duplico este nuevamente. Desplazamiento 0. Y le pongo blanco. ¿Ven? Puedes combinar así. Entonces,
Esto es bastante sencillo hacerlo, ¿no? Eh, entonces, ¿y por qué no lo hago con bordes y así? Porque con bordes no va a salir, ¿ya? Un borde solamente hace una vez y después ya no puedes replicar nuevamente, ¿ya? Entonces, te recomiendo que lo hagas con desplazamiento para poder crear algún efecto o una letra que desees, ¿ok? De esa manera puedes crear. Creo que anteriormente, por los que han llevado Corel, había una opción parecida, pero con técnicas de interacción, con temas de interacción, ¿ya? Esto se hace de forma manual. Se puede hacer de esa manera. Ok. ¿Qué más tenemos? A ver, voy a, voy a crear otra capa. Listo. Y vamos a poner un cuadrado y venimos acá. A ver. El trazado, contorno de trazado es para solamente trabajar con el borde. Vamos a ver si... Bueno, no se visualiza mucho, pero sí está aplicado acá. A ver, si no tenemos relleno y activamos esto. Bueno, no se ve. Bueno. Qué extraño. Mm, a menos que el relleno... No hay mucha referencia. Me parece extraño. Bueno. Desplazamiento sí me sirve bastante. ¿Ya? A ver. Y después vienen algo que conocen los que han llevado Photoshop, que son efectos de Photoshop. Por ejemplo, emborronar, perdón, cambiar el formato. Miren, vamos a hacer algo interesante con esto. Vamos a poner aquí que tenga un relleno verde y una letra A. Ok, ahí está. Y ahora voy a seleccionar ambos y lo voy a agrupar. Ya. Vamos a efectos. Y por ejemplo, el tema artístico. Esponja. Ok, aquí tenemos que esperar a que ahí está. A que aparezca el panel. Y este panel es el mismo de Photoshop. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la letra empieza a generar esta especie de pintura, ¿no? Y la letra también tiende a ser afectada porque están agrupados. Entonces tú puedes encontrar diferentes texturas, ¿ok? Que se le aplica, ¿ok? Que se le aplica al, al objeto seleccionado. Que normalmente no se podría hacer dentro de Illustrator tratando de dibujarlo. ¿Ok? Aquí están varios de ellos. O sea, por ejemplo, esto se ve bastante interesante. Podrías crear un logo con ese efecto. Ya depende de cada uno. Y también temas de texturas. Esta textura sí les va a servir para el ejercicio, miren. Algunos de ellos tienen textura. Por ejemplo, esto tiene textura. Aquí, en realidad todo lo tiene, ¿ya? Pero algunos le pueden aplicar para que se vea más interesante el efecto, ¿ya? Texturas, cuadritos, ¿no? Entonces, pueden aplicar algo que viene en Photoshop, lo pueden aplicar directamente acá sin necesidad de pasarlo por Photoshop primero, si es que se necesita. Ok, eh, bueno, granulados, esponja o cualquier otro efecto que encuentren ahí. Acá puedes cambiar la cantidad del el efecto, si es que lo necesites. Ahí está. Listo, le damos OK y el objeto va a transformarse. Pareciera de que no... Bueno, ya se aplicó, ¿no? Entonces yo puedo ingresar acá, por ejemplo, a la letra y agregarle una segunda letra y ya va a aplicarse el efecto directamente entre los dos.
Listo, ahí está. ¿Ok? Entonces, al final el efecto, bueno, igualmente lo vamos a encontrar aquí en apariencia y lo puedes desactivar y editar y luego activarlo nuevamente. ¿Ok? Listo. A ver. Y todos estos, los demás que están acá son lo mismo. Desenfocar, pero es el efecto Photoshop. Cristalizar también está dentro de esa lista. O sea, si yo doy cristalizar, por ejemplo, vamos a poner una letra acá. Ahí está. Y le damos cristalizar. Efectos, cristalizar. Ok, el efecto se está dando directamente al objeto. Inclusive que tiene transparencia. Y acá lo podemos ir aumentando. Y le damos OK. Y se va a aplicar. A ver. ¿Dónde estás? Ah, de repente por el tema de vectorización. Vamos a desactivar esto. Crear contornos y activar. Ya, no se nota. Aquí está el efecto. Qué raro que no aparece. Será por el relleno. Vamos a ver. A ver, efectos. Distorsionar. Pixelizar. Ahí está. Ya. Ah, ya. Sí, tiene que tener un fondo para cristalizarse. Ok, a ver, eh, chicos, denme unos minutos, por favor. Listo. A ver, en el caso de cristalizar, si no quieres que se desaparezca tanto el texto, solamente se le da lo mínimo. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, si necesitas hacer un tipo de texto relacionado a esto, creo que hay una marca Pierce, creo que tiene ese efecto. No recuerdo si era esa marca, pero tiene ese efecto así. Ay, no escuché lo último que han dicho. Ok,
Listo. Entonces, dentro de efectos, pues em, algo que sí sería interesante es el tema de texturas. ¿Dónde está? Ah, ya, puntillista. Estos son efectos de, como le digo, son de Photoshop. Y por ejemplo, vamos a poner la palabra letras y lo voy a poner en blanco. Ya. Voy a hacer bueno, voy a seleccionar una letra que no sea tan... mm, a ver, esta de acá, para que se note. Así como está. Vamos a aplicarlo solamente a la letra. Y miren, sale este pequeño cuadrado. Y aquí yo puedo aumentar la cantidad. Ven, son como pequeños puntitos que le aparecen a la letra. Esto no es vectorizado. Ya son imágenes que se van creando y se van adaptando ahí. O sea, hay efectos inclusive. Unos son rellenos y otros son degradados. Pero cuando veas que hay cuadraditos ahí, eso es imagen. ¿Ya? Se crea mediante Photoshop o el emulador de Photoshop en este caso, ¿no? Luego hay salpicaduras, ¿no? Que es parte dentro de del entorno de Photoshop, pero por aquí había otro más. ¿Dónde estás? Pixelizar, garabato, cristalizar, semitonos, mm, ondas marinas. Bueno, me parece que todo es parte de acá. Ya. Había uno más que sí me interesaría usarlo. Contornos. A ver. No, todo parte de lo mismo de Photoshop. A ver, trazo, rasterizar. Ya. No, no lo tiene. O sea, Photoshop tiene una opción en la cual te permite crear ruido, pero al parecer esto no lo tiene. No, no está. Abrir el panel, ajá. Ya, no, no tiene. Sería interesante usar ruido acá. Ok, listo. Em, Esto de acá que dice sombreado también es parte de el efecto, pero miren, aquí por ejemplo ya no se visualiza el texto. Ratito, creo que tengo que agruparlo para que se pueda ver bien. Ya, sombreado. Ok. Aquí está generándose pequeños objetos en las esquinas, miren. Vamos a ampliarlo un poco más para que se note. Y así se genera, miren. Es una cosa bastante extraña, pero se supone que es como unas sombras que dependiendo del fondo se van a generar. ¿Ok? Una vez vi un diseño de un logo y, y me pareció extraño porque decía, ¿cómo le han hecho cada una de esas líneas en cada una de las posiciones y bastante centrado? Dije,
se han demorado un montón en hacer esto. Y al final simplemente habían aplicado eso, ¿no? Al logo le habían aplicado ese efecto que está por acá. Uy, en, aquí, sombreado, ¿ya? Yo decía, qué capo para hacer eso, ¿no? Pero en realidad fue un simple efecto. Entonces, puede ser, pasa esas cosas, ¿no? Tú lo ves de repente, uy, súper difícil, pero en realidad son efectos simplemente que se han adaptado. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces un efecto así, por ejemplo, le puedes dar todo el efecto que quieras, así, por ejemplo, y después dices, ok, quiero editarlos, quiero cambiarle el fondo, quiero ponerle un background, etcétera. Entonces, así como está, si tú lo vas a desagrupar, ya pierdes el efecto, ¿no? Se pierde mucho eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que esto se transforme en algo ya vectorizado, ¿no? En realidad sí está vectorizado, pero si tú lo aíslas o lo quitas, ya pierde su efecto. Entonces, puedes ir a efecto, expandir apariencia, y entonces ya se queda con ese efecto. Miren, ¿ven? Ya se queda. Entonces, cuando lo envíes a otra persona, ya va a tener esta textura de esta manera. ¿Ok? Pero en este caso, todo lo que viene efectos de Photoshop, esto, si te acercas, vas a ver que hay unos cuadritos, ya, esto está pixelado, digamos, está transformado en imagen, ya es una imagen. ¿Cómo sabes que es una imagen? Dale doble clic hasta que veas que acá arriba te dice imagen, ¿ok? Entonces, pero ya queda de esta forma, ¿ya? Entonces, todos los efectos que vengan relacionados hacia Photoshop van a convertirse en imágenes, de todas maneras. Ok, a ver, miren, algo adicional a esto, que de repente les va a necesitar en un momento, es el tema. Habíamos visto en la clase anterior el tema del 3D, y aquí voy a crear una especie de tablero ajedrez y lo vamos a adaptar dentro de una forma, dentro de un 3D. Acuérdense que para agregarle el efecto 3D tiene que ser un símbolo, ¿ok? Vamos a crear esto más o menos así. Mm, Bueno, lo estoy haciendo algo rápido, más que todo para que vean el efecto. Y lo voy a hacer también con otra imagen, o con otro diseño. Ok, esto lo voy a convertir en un símbolo. Entonces, creamos el símbolo, decimos ajedrez, ahí está. Clip de película, sí, ahí está. Ok, ahora vamos a crear un, un elipse y luego vamos a hacerle que vaya en su entorno con el efecto 3D. Ok, girar. Listo. En este caso, borde, ¿dónde está? Desplazamiento, mapping. Ya. Bueno, no quería que se... Bueno, vamos a recortarlo porque no quiero así. Quiero que sea solamente la mitad. Así. ¿Ok? Porque me voy a basar de este borde para que gire y se convierta en una esfera. Efectos, girar. Ahí está. Ahora miren, vamos al mapa. En el mapa hay dos campos, miren. La parte gris es lo que no se ve y la parte blanca es lo que sí se ve, ¿ya? Entonces aquí voy a aplicar ajedrez
Y miren lo que pasa. Entonces, si yo pongo acá, es donde sí se ve. Y si lo pongo acá, es donde no se ve. No es que no se vea, sino es que está detrás. ¿Ok? Lo que voy a hacer es expandirlo en toda la, en toda la hoja. Y voy a tener este resultado así. ¿Ok? Entonces, si hubiésemos tenido de repente más cuadraditos, esto lo hubiese dejado en así, más o menos cuadrado. Yo me lo puedo poner acá y más o menos se ve así. O si no, puedo seguir ampliándolo. Uy, perdón. Ya lo borré. De nuevo. Ok, entonces... Y se ve de esta manera. ¿Ok? Acá sí ya todo se comprime y se vuelve en un punto. Pero puedes hacer esto de acá. ¿Sí? Ahora, considerando que el círculo, voy a borrar esto, es un rectángulo. ¿Ok? Quiero poner una carita feliz acá y que todo sea amarillo. Entonces, ¿cómo hago ese caso? Vamos a cancelar esto para que no me genere 3D. Tengo que más o menos calcular un rectángulo que sea de repente amarillo. Y vamos a dibujar algo súper sencillo aquí en el centro. Y más o menos así. Relleno cero. Y por acá ponemos sus ojos. Y podríamos poner su boca, ¿no? Ahora la boca la puedo dibujar de otra manera con pluma. Lo convierto en borde y luego lo voy a expandir. Y en este caso esquinas redondeadas. Y ahí está. Ok, entonces lo voy a hacer más pequeño. Pongo por acá. Consideren siempre, si es una elipse, siempre calculen antes de generar los objetos. Ok, vamos a dejarlo que no... A ver, voy a agrupar esto mejor y lo centro todo. Ahí está. Ok, ahora sí creo esto lo mando a un símbolo y a este de acá aplico el efecto. Listo, mapear ilustración y aquí coloco el símbolo. Bueno, no quiero que se deforme, esté presionando Shift y lo estoy poniendo más o menos a esta distancia. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, pero la carita tiene que ir al centro, ¿no? Entonces, en ese caso podemos girar este de acá. A ver, y le vamos buscando más o menos la forma. Y ya le buscan la posición adecuada. ¿Ok? Seguido a eso, podemos cambiar acá difuso, podemos cambiar a más opciones y ponerle algunas luces. Por acá una luz, conservar planos, a ver, iluminación. Me parece que cuando agregamos una imagen ya no funciona el tema de las luces. Porque no me está mostrando el efecto. Ok, no está. Plástico tampoco. Malla metálica es esto. Sí, bueno, al parecer no genera ese efecto. Ok. Tendríamos que buscar que de repente el borde o la imagen, el símbolo tenga de sombras para que se genere, digamos, algún efecto acá. Ok. Listo. Pero si se dan cuenta, el detalle es que
acá el círculo está centrado, ¿no? Perdón, es un círculo normal. Pero como estamos haciendo el giro, la carita se supone que se estira o se expande o se puede perder. ¿Ok? Por ahí se pierde. Entonces ya no hay necesidad de que tú te dediques a cómo voy a dibujar dentro de un círculo, cómo quiero. Por ejemplo, puedes acá dibujar el mapa mundi, ¿no? Toda todos los continentes, todo eso. Entonces tú lo adaptas acá, pero dices, no, quiero mostrar Europa. Entonces, ¿qué haces? Mueves dentro del entorno, ¿no? Para ese caso, sí, el espacio tendría que ser mucho más grande del fondo para que tape lo que, de acuerdo a la posición donde se esté colocando. ¿Ok? Am, ya. Eso sería en cuanto al símbolos o la creación para mapear. Ok. Y ya les voy a dar para su evaluación. Y en este caso, recuerden mucho el tema de, van a crear estos elementos, ¿sí? Miren, voy a darle un poco de zoom acá, ya. Acá hay una textura, pero no es necesario, ¿ya? Si desean, lo agregan al final. Más que todo, quiero que se entretengan haciendo los planos. Por ejemplo, esto es 3D. No puedes hacer una letra, le haces con borde y haces el 3D, ¿ya? En este caso, para hacer esto, tienen que utilizar la herramienta. Aquí está, ¿no? Bote de pintura, creador de formas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bote de pintura, tú haces los círculos encima, te haces los objetos y al final con bote de pintura vas pintando lo que necesites y se va a ir adaptando. Es más sencillo. Empieces a crear cuadrados, todo eso. Y lo que te sobra ya le aplicas sombra, ¿ok? En el caso de aquí, haces varios rectángulos y la letra tiene que recortarlas y luego los rectángulos los tienes que mover, ¿ya? Esa es otra manera. Pero tienes que tener varias veces la S. Aquí, por ejemplo, son objetos que están dibujados con Bezier, ¿no? Y al final lo que tienes que, o si no, otra forma de hacer eso es dibujas normalmente la línea, ¿no? Por ejemplo, algo así. Ahí está. Y, bueno, línea en realidad. Y lo que haces es utilizar anchura. Entonces, ¿qué haces acá? Por ejemplo, haces un ancho por acá. O si no, si necesitas hacerlo más delgado, lo haces más delgado también. Así. Y al final, una vez que ya tienes esto, agregas un círculo por acá para completar esa forma circular a un lado. Ya tienes la forma. Pero esto es una línea. Entonces, a esta línea, objeto, expandir apariencia, y con esto los dos los unes. Le das eh, en busca de trazos, unificar. Y es un solo elemento. ¿Qué faltaría esto? La sombra. Efecto, estilizar, sombra paralela. Ah, ya. Tengo varios elementos. Ya ahí está la sombra. Pero en este caso tendríamos que difuminar la sombra. ¿Ok? Y de repente ampliar un poco la posición, entre otras cosas. Y así va a ir saliendo. ¿Ok? Eh, ya. Otra cosa, para que de repente, bueno, la sombra no siempre va detrás, sino que pareciera que estuviese aparte. También puede pasar eso. Entonces, ¿cómo haces en ese caso? Por ejemplo, si esta es tu forma, ya lo creaste, y la sombra está más o menos por acá, viene acá y ya con esa misma se regresa, ¿no? Más o menos así. Pero claro, está detrás de esto. Esto va a ir encima y esta es la sombra. Entonces, ¿cómo haces para que se desenfoque? Efectos, desenfocar. Uy, ¿dónde está?
Aquí. Desvanecer. Aquí, desenfoque gaussiano. Va a salir un panel acá. Y aquí puedes desenfocar ese efecto. Dependiendo. No le den mucho porque salen unos cuadritos ahí. Entonces, denle siempre de acuerdo a lo que necesites. Ya si necesitas hacerlo más traslúcido, vienes acá a opacidad y lo va disminuyendo. ¿Ven? Ahí está el efecto de sombra, que viene a ser más o menos como esto de acá. Es ligero, no le den a todo. ¿Ya? Ahora, solamente escojan 5 igual. No es necesario todos. ¿Ok? Escojan ustedes. Aquí ya les expliqué cómo es esto. La idea es buscar cómo hacer la forma de... Así, o sea, es un círculo, pero em, digamos, hay que hacer la forma más o menos así. O sea, no te pido que lo hagas tal cual, sino que tengas la idea de cómo hacer ese efecto. Recuerda que en el caso de eso, sí, son, digamos, aquí en efectos, dice distorsionar, podrías utilizar emborronar o este de acá. Por ejemplo, ya, yo usaría este de acá, algo ligero, ese es uno. Lo otro sería efectos, distorsionar, emborronar y hace esto, pero con menos detalles. A ver, tenemos uno, algo así, podría ser. Ampliamos el tamaño, reducimos, creo. Y luego de eso, puedes aplicar el... había uno que era para suavizar las esquinas. Eh, redondear vértices. Bueno, de por sí está redondo, así es que normalmente eso funciona con cuando son unas puntas. A ver, vamos a probar acá. En cuadrado, ahí sí funciona. De repente porque acá ya lo tiene ya. Ok. Lo otro sería dibujar una sola vez, uno, y empiezas a hacer el efecto y vas girando. Al final sí te puede salir de esa manera. Esto de acá igualmente es un corte, igual que la de acá arriba, pero la idea es que crees esto, tal cual, la serie, perdón, la fusión. Ya, ok. Entonces, voy a enviarles esto ahorita al WhatsApp. Cualquier consulta que tengan me la hacen saber ahora hasta las 10 y ya recuerden, el día jueves me lo tienen que estar ya enviando al Classroom para su evaluación. Esta es su evaluación final.
Listo, ya lo envié al WhatsApp. En el caso de las letras, ya es una I. Ok. Lo más viable sería que encuentren unas letras que ya esté más o menos en el formato, ¿no? Para no estar dibujándolo. Por ejemplo, algo como esto. Y trabajan el borde, ¿no? O sea, invierten esto, le dan grosor. Recuerda que entre más grosor le des, más delgadito se pone el relleno. Y aquí no sucede eso, así es que tienes que invertir esto. Tienes que activar acá. Bueno, vamos a contornear. Activas esto y ya tienes la forma más adecuada. Acá sí ya puedes seguir dándole más grosor si necesites. Luego de eso, lo que tiene que hacerse pues es generar el efecto 3D, extrusión y biselado. Y en este caso sería de forma isométrica abajo. Ahí está. Y en el caso de las letras, bueno, en este caso está color un poco extraño. Vamos a darle otro color al contorno. Listo. Regreso a la apariencia. Y este es claro, este es abajo. Entonces sería arriba, así. El contorno, perdón, el relleno no hay que darle para que quede vacío. Ya. Y luego vamos a aplicar de repente luces. Y acá es la instrucción, qué cantidad queremos. Más o menos ya te vas a dar cuenta de que tienes el formato ahí, ¿no? Ahora, si necesitas que gire, ahí me parece que hay que girarlo un poco más. Puedes trabajar aquí, girándolo. Y le vas a buscar la posición, más o menos. Ya. A ver, si fuera al revés. No, tiene ese contorno. Ok, ok, ok. Aquí lo que falta, bueno, vamos a desactivar esto, es que el contorno debe ser un sólido, no puede ser un borde, ya, o sea, no puede ser un trazo. Entonces, voy a volver a darle
este contorno, por ejemplo en 40 puntos, y a esto lo vamos a convertir en un objeto de span. Ahora es un objeto y ahora sí se puede aplicar 3D. Efecto, 3D y bueno, esto es frontal. Vamos a ver. Está bien. A ver. Ahora sí. Efecto 3D. Arriba. Mm, a ver. Estoy viendo por qué me sale. Quiero que sea así. Era 40 puntos, ¿no? Ahí está. Ok, ahora sí salió en el borde. Aunque es menos, para que la forma se dé completamente, ¿no? Pero me sale dos veces. A menos que en el original, este borde lo borre. Y ya me quedo con esto. Ahí está. Es lo más parecido, ¿no? Ya. Bueno, 40, 50, ya depende. 60. ¿Ok? Y de esto se duplica y luego le das edición, perdón, objeto, expandir apariencia. Y cada uno de estos es individual. Entonces le das el color que tú quieras, ¿no? Pero aparte, este es otro color. Entonces puedo darle acá blanco. Esto no tiene. Y lo podría trabajar aquí encima, ¿no? O ahí mismo lo puedo hacer. ¿Ok? Ya se parece bastante ya. Búsquenle la posición adecuada. Lo mismo con este de acá. Ok. Listo. Entonces los dejo para que puedan empezar. Practiquen alguno de esos. Si tienen alguna duda me escriben para poder indicarles. Cada uno de los objetos, por favor, lo crean en un documento diferente para que eh, no se les cuelgue, para que no se les cuelgue los documentos y vayan guardando cada vez que van terminando uno. La I, eh, uno es que busques una fuente muy parecida a lo que vas a necesitar. Y en el caso de esto, vamos a invertir. Trabajas en el borde, así. Y luego haces el efecto 3D. En este caso tiene que ir hacia abajo. Y cambias la posición así.
y más o menos le buscas el ángulo. Esto recuerda que es el contorno y ahí es donde aplicas el efecto. Luego de eso, más o menos calculas cuánto necesitas y la posición. Y a esto lo expandes para poder personalizar cada uno de los espacios, ¿no? Desagrupas todo y este espacio, o este efecto que está acá, pues es blanco. En el caso de esto, en el contorno. ¿Ven? Más o menos así. Es bastante sencillo. Yo me fui por el camino más largo y de repente por ahí no se entendió mucho. Pero es un borde nada más. Ok, para que les salga esto. Si ustedes le hacen el relleno, va a quedar así sólido. Tiene que ir así, en vacío y con bastante borde. ¿Ya? Búsquenle la forma nada más. Y acá no es tantos puntos, es menos. Y los colores, no se olviden de los colores. Uy, ya lo cerré. A ver. Ok, la letra. Y lo inviertes. Contorno. Luego amplías el trazo. Más o menos ahí. En el panel de trazo que vaya hacia afuera. El trazo que vaya hacia afuera. Pero para que vaya hacia afuera, tú necesitas convertir esto en crear contornos para que sea un objeto. Entonces ahí lo haces así. Ya de esto aplicas el 3D. Ya. Ok, listo. Entonces, no los he llegado a subir. En el caso de... Voy a demorar mucho en subir todos. Me faltaron las dos últimas clases. A ver, el tema de motivos, recuerden que por si acaso ustedes crean una forma, ¿no? Más o menos, este es el más o menos el ejercicio de una letra A que hay en en el ejemplo, ¿no? Y lo duplicamos hasta acá. Entonces, en este caso voy a cambiar el color. Hacen así, los motivos, la fusión, ¿no? Efecto, fusión, crear. Ah, perdón, los dos hay que seleccionar. Ya. Y para que no salga así tantos, hay que disminuir esto a 10, por ejemplo. ¿No? Y luego va la letra. Crear contornos. Ya, ok, más o menos es así. Entonces, creo que es un triángulo, no recuerdo bien ahorita. Uy, ya lo cerré ya. Creo que no tiene el triángulo central. Es para esto. Pueden hacerlo así o utilizando una A. También se puede hacer con la letra A. Simplemente es hacia un costado. Y acá la sombra se aplica. O sea, una vez que, por ejemplo, voy a quitar esto de acá. Por ejemplo, digamos que acá lo que faltaría son sombras, ¿no? Una sombra
supuestamente interior, pero no es una sombra interior, es un reflejo interior, pero lo haces en negro. Esto de aquí lo tienes que expandir, ¿ok? Y luego a cada uno de ellos le aplicas una sombra o resplandor, perdón. Estiliza resplandor interior, así, pero en negro, así. La opacidad, desenfoque puede ser menos. Siempre mejor escriban el número porque si no se demora mucho en moverse esto. Y opacidad también, mucho menos. 50% nada más, para que le salga ese efecto. Así, bastante sutil. Claro, y los colores, ¿no? Va de un crema hacia un rojo. Y así, cosa que así no se ponen a hacer uno por uno, ¿no? Sino que ya todo sale automático. Ok, más o menos así. Y por acá, ¿qué más necesito? Ah, la opacidad. 50% me parece, o tal vez menos. ¿Ven? Así súper sutil. Y ya aplican a los demás lo mismo, ¿no? Resplandor interior, efecto resplandor interior. ¿Ven? Y así. Una vez que ya tienes esto, lo que faltaría sería la letra, ¿no? Más o menos, a ver, algo rápido. Y luego generan la máscara. De todo esto, que ya está agrupado con esto. Y ya, ya lo tienen, ¿ven? Claro, con tranquilidad, no se preocupen. Ah, ya, claro, claro. ¿Quién me preguntó? Ricardo, ahorita voy a ponerme a subir los videos y si ahora no vas a poder hacerlo, pues, porque tienes que revisar los videos, tienes mañana y pasado, pues, porque se entrega el jueves. Ya yo voy a hablar este, con la institución para que me den chance para yo entregar mis notas hasta el día jueves. ¿Estás conectado, Ricardo? Ah, ya sí estás. Ya, entonces lo que puedas ir haciendo, normal lo vas haciendo ahora y ya lo que no te cuadre bien o no, ya lo vas a encontrar en los videos. Ok, entonces, mientras ustedes van avanzando, hoy día lo voy a subir todo. Ahorita me pongo a subirlo, mientras van avanzando ustedes. Listo. Ya, aprovechen el tiempo para ir avanzando con los otros. Ya, me voy a mutear cualquier cosa. Bueno, voy a detener la grabación de ahora, porque si no, no voy a poder subirla.